Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe, amigos míos, y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Os quiero decir desde aquí, Tauro, que muchas gracias por estar en nuestro canal, por seguir aquí, por vuestros comentarios. He estado durante un tiempo con gripe y no he podido grabar, pero ahora estoy perfectamente bien y muy contenta de estar con vosotros. Y os traigo muchas sorpresas, porque voy a estrenar una baraja, la mía, con muchas novedades, números maestros, sueños y cartas que nos van a anunciar qué va a ocurrir con vosotros, el amor de vuestra vida. Tengo 4 barajas ya preparadas, Tauro. Voy a emplear este oráculo al final para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses. Aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a dejarla aquí. Cuento con el tarot, una baraja que amo mucho porque se basa en los sueños y los sueños pueden unirnos al subconsciente de otras personas, de vuestro ser querido, y podéis estar recibiendo mensajes. Nos va a decir qué debéis hacer para estar en unión con la persona que amáis, porque el tarot jamás nos va a decir que no es posible, sino que tenemos que atravesar una serie de etapas para llegar a nuestro destino, como hacemos para llegar hasta el mundo. La carta final número 21. Cuento con mi oráculo de mensajes, que como veis son 110 cartas y nos dirá qué quiso decirte esta persona, Tauro, dentro de su corazón, qué pensó aquella última vez que pudo no despedirse siquiera de ti, qué piensa cada vez que recuerda tu nombre y que no se ha atrevido a decirte. Es muy explícito. No podrá ocultar nada esta persona. Vamos a saberlo todo, Tauro. Y como os decía, esta gran sorpresa ahora ya no son 120 cartas, sino 127, amigos míos, con cartas muy novedosas. Y tengo aquí, como veis, el 2222, porque alguno de vosotros puede estar viendo este número y esto significa que vais a estar en unión, como este 2, en equilibrio, la dualidad de hombre-mujer, podéis ser una pareja del mismo género, pero alcanzando vuestro destino. Y os quiero enseñar que hay muchos cambios que van a llegar. Tengo también el 333, 44. Vamos a saber, no solamente en el mundo amoroso, amigos míos, sino si estáis esperando algo material, si tenéis algún sueño. Las cartas nos van a decir todo este proceso que vais a estar atravesando. Voy a empezar sacando vuestras iniciales en el amor, Tauro. Tauro. Tauro en el amor. Tauro en el amor. Tauro. Y estas son para vosotros, amigos, y algunas han saltado solas, que son la D, la M, como si sintiese que hay un anillo en la mano, amigos míos. La V, como esta carta. Esto es lo que he sentido. Dedo. ¿Veis? Esta pareja que está cogiéndose de la mano, que llevan anillos, que están celebrando su boda, es lo que he sentido ahora mismo. T, la E, la F, tengo la G, la S y la R. Hay mucho amor. ERT. Tengo que hablarte, pero además como si entre vosotros dos hubiera un vínculo muy especial. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestras iniciales, las de vuestra persona amada. Y sacaré también vuestro número de la semana, Tauro. Veamos, Tauro, aquí tengo desde el 0 hasta el 9. Tauro, y este número especial que os va a guiar es este. Tengo el 7. Y el 7, amigos, os quiero enseñar aquí en las cartas porque es nueva esta fotografía. Corresponde al carro
Cáncer, que está en la Sefirá de Neshad, hablándome de victoria y de acercamientos, porque hay una relación muy espiritual entre vosotros dos, como esta bailarina que está en el universo, en una copa llena con todos los planetas y que está dispuesto, tu persona, puede ser hombre o mujer, a recorrer cualquier tierra, universo o galaxia para llegar hasta ti. Este número 7 os va a alumbrar esta semana. Tauro. Gracias de corazón a todos por seguir en nuestro canal, por tantos comentarios, tantos mensajes bonitos que me habéis dejado durante este tiempo. Estoy aquí para vosotros, vamos a saber mucho más. Si estáis esperando este amor, algo en vuestra vida que esté cambiando, lo vamos a descubrir con las cartas. Gracias por tanto, por cada suscripción, por cada like, por cada mensaje. Os quiero mucho y deseo daros mucha luz con cada tirada. Y en esta, que es Tauro, sé que muchos que me veis tenéis hijos, podéis tener nietos, os gustan los niños. Quiero deciros que tengo 3 sobrinos muy pequeños. Uno es demasiado pequeñito todavía y no me ve en el canal, pero mis otras 2 sobrinas sí lo hacen y quiero enviarles desde aquí un gran abrazo y muchos besos para Sofía y Valeria. Sofía es Tauro y Valeria es Acuario. Las quiero mucho, son bellísimas y sé que ven mis tiradas. Y si alguno de vosotros tiene hijos o nietos, decídmelo en comentarios. Estoy muy emocionada. Bien, ahora sí, Tauro, voy a comenzar y sabéis que siempre voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Vamos a ver después de tanto tiempo qué nos tienen que decir estas cartas. Tauro. Han saltado muchas. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Y esta primera carta es para vosotros. Y veamos, amigos, cuál es. Tiempo divino, amigos míos. Estaba viendo esa primera carta del 222. Puede que alguno de vosotros esté viendo algún número en particular. Un número maestro, un 1111, un 22, un 33, un 44. El tiempo divino me está hablando de este primer signo para vosotros, que es Escorpio, regido por Plutón, y marca una hora, porque esta persona y tú os vais a encontrar en este tiempo divino. Es hora de que os perdonéis a vosotros mismos, de que tu persona, si te falló alguna vez, también te pida perdón, y que seáis capaces de levantaros como un gran renacimiento, reconstruiros, y que volváis a vivir y estar juntos. Y solo hace falta una carta más para llegar de este tiempo divino hasta la carta del mundo. Va a haber muchos reencuentros y reconciliaciones si es lo que estabais buscando. Y si creíais en las estrellas, en este carro que os estaba mostrando, en este número 7, creedlo, porque existen los guías espirituales. Aquí también hay un precioso arcángel que nos ayuda a levantarnos y a ser otras personas. Una persona muy especial y que yo siento que puede ser tu alma, llama gemela, Tauro, y que está aquí para decirte que ha cometido errores, que como todos nosotros los hacemos alguna vez, pero que es hora de reencontrarse contigo. Y marca una hora muy especial en este reloj. Las 11:15 puede ser importante para vosotros. Tengo a Escorpio con un gran renacimiento. Escorpio, voy a poner en esta primera carta. Puede haber viajes, reconciliaciones y una aproximación muy bonita entre vosotros dos. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana? Muchas cartas, amigos. Hay alguien que como que quisiera hablar. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor, amigos míos? Veamos qué tengo aquí. Cosechar un 7 de pentáculos, oro para vosotros, los limones que representan todos los frutos de la tierra. Si habíais esperado reuniros con esta persona, que por fin se acercase, o incluso tener algún rendimiento en el mundo material con este 7 de pentáculos, estoy hablando de Tauro, de vosotros mismos, vais a tenerlo. Y si alguna vez habéis sentido tristeza
por no alcanzar lo que queríais, es hora de reconvertiros y de cruzar muchas puertas con este juicio final y el 7 de pentáculos, un número 7 que estaba al principio de la tirada, porque vais a empezar a cosechar y muchos frutos. Puede ser dinero, cambios de trabajo que hagáis. Tengo la carta de malas influencias porque puede ser que haya a vuestro alrededor personas que no os quieran ver juntos, tanto sean compañeros de trabajo, que los conozcáis o no, porque hay una chica que lleva una máscara, que ha podido llevar por ciertos caminos de perdición, o que quiere que salga tu persona de fiesta, que no se comprometa, que esté en otra relación y quiere desviar a tu persona. Como siempre os digo, cuando os encontréis con malas energías o personas que están alrededor, aunque sean de vuestra familia, debéis retiraros y pensar en lo que debéis o tenéis que cosechar en vuestra vida, porque hay dos cartas fabulosas que me están marcando un comienzo de esta nueva relación. 333, Tauro. Maravilloso, estaba hablando de las estrellas, tengo 127 cartas aquí, ya no 120 como antes, y tengo este 3-3. Maravilloso para vosotros, la primera vez que salta. Amor, te estoy besando desde las estrellas y junto a ellas, con todas las constelaciones y planetas, porque el 3-3, si lo estáis viendo, me está hablando de sueños cumplidos, telepatía y señales. Y yo escribí en esta carta algo que sí sucede, y es que un día vosotros os pertenecisteis a otras vidas pasadas. Estuvisteis en otros universos, pero no con forma de cuerpo, sino con vuestra alma, y es hora que con este tiempo divino os reunáis. Pensad que si estáis viendo este número que representa a la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que es el número de la suerte de Júpiter, y tan fantástico, vais a tener una unión con esta persona. Y si la estáis sintiendo en los sueños, o cómo os abraza cuando está en vuestra, o estáis en vuestra cama, como si pudieseis sentir que os hablase, que os tocase, abrazase o mimase, es una sensación real. Os estáis comunicando como si fuerais almas, llamas gemelas. Está aquí este 3-3, el juicio final con 2 dieces, anunciándome que se acaban algunos ciclos y que otros comienzan con una historia real de amor, muy física con este 3-3. Amigos míos, una tirada espiritual. 3, cuando yo veo el 3, amigos, en algo que yo estoy deseando, es que se va a materializar. Lo tenéis aquí presente. Aunque hayáis tenido tristeza, porque en el 7 de pentáculos también la hay, y malas influencias alrededor. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? Tauro, y tengo aquí noche oscura, tu persona y tú habéis sufrido. Tengo este 3-3 con una pareja que se está amando y esta mujer que está sola alrededor. Mucho sufrimiento para vosotros, Tauro. Tauro, tengo aquí fascinación, te ama como su emperatriz, como su divina femenina. Tauro, estamos ante una tirada donde tu persona te considera como si fueras su mujer, su esposa o su marido. Quiere conquistarte con ese 3-3. Y una carta más para vosotros que le depara a Tauro en el amor en esta semana. Y tengo poder, la fuerza, a Leo, el sol. Porque es una persona que se está conteniendo mucho y sin embargo os considera musa y reina de este mundo. Y por ti estoy aquí. Culpa en la base de la baraja, los enamorados, y tengo también el 3 de espadas. Va a ser una persona, porque tengo aquí el caballero de copas, Piscis, que como veis está muy armado, pero con rosas. Puede que os gusten mucho las flores, alguna en particular, pero este caballero las trae para vosotros. Va a daros una declaración, porque se siente muy culpable, os dejó en la noche oscura. Ha habido muchos sentimientos que han estado ocultos con la carta de la fuerza. Tengo a los enamorados, este 3 de espadas, una persona que os hizo daño y que sin embargo toda su cabeza está llena de rosas que son de color rosa, que simbolizan su amor. Vengo dispuesto a entregarte mi copa y a cruzar ríos y océanos para ti. En este 3-3 a través de estrellas. Caballero de copas, Piscis. Voy a ponerlo. Piscis. Y así es como se ha sentido tu persona, muchas lágrimas entre vosotros dos, culpa, remordimientos, ese juicio final donde debo de pedirte perdón
Podéis haber estado en una relación o triangulación vosotros dos, porque con esta noche oscura, las almas gemelas que me está hablando de los enamorados, de decisiones que tomar, pudo haber otra persona entre vosotros dos, o que tu persona o tú estuvieseis casados alguna vez. Ya habéis llorado, os rompió el corazón, creíais que no estaba bien lo que estabais haciendo y vuestra persona se alejó de vuestro lado, os dejó ahí, casi en una noche solitaria, oscura, desgarrando hasta el alma. Va a salir de esta culpa, no quiero que llores más, Tauro, porque sois la tierra, ¿veis aquí? Hay agua, y si no fuera por esta agua no podría haber plantas, como esas rosas, ni tampoco árboles. No paréis de sembrar porque vais a cosechar. La tierra misma está ahí con el 7 de pentáculos. Mucha victoria para todos vosotros. Tengo el 3 de espadas, hablándome de Libra. Cuánto he llorado por ti. Y tú por mí. Los dos estabais en una misma situación. El 3 de espadas me muestra un corazón que sí se rompió. Donde habéis expresado estas lágrimas, puede ser con amigos, familiares, en vuestra habitación, habéis llorado muchísimo, os habéis empapado, vuestra cara se ha visto como esta mujer, podéis ser un hombre. Cuando tengo el 3 de espadas puede estar hablándome de que esta persona cometiese algún tipo de traición porque tengo la carta de culpa, o que se fuera con alguien más, o que ni siquiera se despidiese de vosotros, o que os tenga en el WhatsApp o en el teléfono y no os hable. Hay tanta culpa y remordimientos, por eso me ha parecido la carta de juicio final al principio de todas. Vuestro corazón sí se va a recobrar, porque nunca se llega a romper del todo, y esta persona quiere que tú lo sepas. Dolor, daño. Tengo a Libra aquí, en el 3 de espadas, noche oscura, te dejé abandonada, hubo un colapso muy grande, una separación entre nosotros dos, pero tú no has estado solamente, Tauro, aquí en este laberinto como esta mujer que está sin nada, perdida, sino tu persona también, y está tratando de encontrarse a sí mismo y a su propia emperatriz, porque tengo muchas cartas que me hablan de mucha energía femenina. La noche oscura la hemos vivido todos alguna vez, y es el reencuentro con nuestra propia alma. ¿Quiénes somos? Mirad ese 3-3, reconoceros, creed en vuestros sueños, porque nos recobramos de ese 3 de espadas y también de la noche oscura. Siento por ti fascinación, eres como mi emperatriz. Te amo, te deseo, te siento entre mis brazos, me encantas, porque a tu persona le gusta mucho la lencería, puede ser algún tipo de fetiche, algo en particular que vosotros dos habéis compartido, puede ser a través de mensajes que todavía no os hayáis encontrado físicamente, o sí, porque tengo aquí delante una persona con la que habéis convivido o compartido mucho en vuestra vida. Y tu persona te ve así, como su divina femenina. Me encanta como eres. Vosotras, o vosotros, si tenéis esta energía, porque no pertenece a un género, estáis rebosando en el agua, expresando sentimientos, hasta vuestro dolor. Estáis en esta noche oscura y estáis hablando con los demás, viendo lecturas. Queréis encontrar respuestas. Y os sentís así, grande y femenina. Y él os quiere y os adora con estas cartas. Tengo aquí cartas maravillosas, como una reina. Tengo la carta de la fuerza, el sol, Leo, porque tú brillas para mí, estás coronada, eres mi musa, llevas un vestido radiante, es una persona a la cual le gusta, si tú eres muy femenina y que te arregles y compartir momentos secretos muy íntimos que guarda para sí mismo. Te ve y guarda todos sus sentimientos porque está conteniéndose con esta carta y aún así va a empezar a hablar, amigos míos, porque este 3-3 me habla de materializar la unión. No quiero que estéis a la deriva, sino que con la carta de la fuerza seáis capaces de mantener vuestros instintos y pasiones a raya, porque vuestro león, vuestro amor o divino masculino está sobre vuestro pubis y vosotras tenéis toda esta fuerza y garras sobre él. Mucha sensualidad, le inspiráis, divina femenina, fascinación y la carta de la fuerza.
Almas gemelas, los enamorados, arcano mayor, número 6 con Géminis. Amor, te quiero a mi lado, besar, cruzar todos los umbrales, puertas, este 3-3, quiero vibrar contigo aquí. Y tengo que tomar decisiones y tú también puede que las tengas que hacer, Tauro, para estar con esta persona. Creed en el fuego de la pasión y en vuestro corazón lo que sentís cada vez que pensáis o que estáis meditando con esta persona. Siento que algunos de vosotros también estáis haciendo meditaciones. En el número 6 de esta carta está el arcángel San Rafael bendiciendo vuestra unión porque es divina, como desde la primera carta con el juicio final. Vais a reencontraros y con muchos cambios que van a ser positivos en vuestra vida. Si tenéis que tomar alguna decisión o elección, cambiaros de ciudad, que vuestro trabajo no os satisfaga como el 7 de pentáculos, porque a veces estamos haciendo algo que no nos gusta. Empezad a tomar decisiones, Tauro. Y voy a poner aquí Géminis en la carta de los enamorados. Tengo Leo en la carta de la fuerza. Y voy a sacar ahora mi baraja de mensajes para saber qué quiere deciros esta persona. Veamos, Tauro, qué quiere decirle esta persona a Tauro. ¿Qué esconde? Y mucho, amigos míos, porque tengo la carta de la fuerza. ¿Qué está escondiéndole esta persona a Tauro y qué quiere deciros? Tengo aquí transformación, la carta de la muerte, arcano mayor número 13, Escorpio. Y comenzamos con Escorpio, amigos. Una persona que te está viendo en secreto, conteniendo sus sentimientos con la carta de la fuerza y que a pesar de ello, tú eres su reina y ejerces todo el poder sobre él o ella. Y voy a sacar una carta más, amigos. ¿Qué quiere decirle esta persona a Tauro y qué no se atreve a decirte? Y que recuerda cada vez que piensa en tu nombre. Amigos, lo que acaba de ocurrir es maravilloso porque tengo la carta del mundo, arcano mayor, número 21, Capricornio. En la base de la baraja hubo un rechazo, amigos míos. Chakra del plexo solar bloqueado. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. 9 de copas. Piscis. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor para pedírtelo. En algún momento tu persona sí que huyó de ti y bloqueó. En esta carta su plexo está bloqueado porque tiene que tomar decisiones para llegar a este número 9. Un número 9 que se repite con el 333. ¿Qué hacen un 9, amigos míos? Vais a llegar a un final de ciclo y comenzar otro con vuestra persona y con mucha alegría y rendimiento en el plano más material. También quiere decirte que siente muchos celos y que le vuelves loco. Me vuelves loco, tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. ¿Y qué más quiere decirte? 5 de bastos, Leo. Siento que voy a perderte porque eres muy atractiva para otros, una persona que te ve en secreto. Tengo aquí la carta de la muerte, transformación, Escorpio. Estoy impresionado con tu cambio. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. La carta de celos. Es una persona que es muy posesiva en algunos casos, porque tengo la carta de fascinación. Os considera su emperatriz divina femenina, las almas gemelas, la carta de la fuerza, el 3-3. Caballero de copas, el daño que os ha hecho esta persona y que sin embargo a través puede ser las redes sociales, internet, que sepa dónde trabajas o a través de familiares, sí haya visto todos los cambios que tú has hecho, porque tenía 2 dieces en esa primera carta, también tengo un 9 que viene con muchas aspiraciones y logros materiales. Le gusta cómo has cambiado y en lo que te has convertido, Tauro. Y puede ser que en este momento algunos de vosotros tengáis otra relación o más pretendientes y esto le está alterando. Voy a dejar aquí, Leo, ya lo he puesto, y el mundo, amigos. Porque si estabais esperando el juicio final, yo os he dicho antes, hace falta este arcano mayor, el siguiente, porque el tarot nos habla de etapas en la vida y el mundo es la conquista, la ascensión espiritual, la autorrealización, el saber que no solo somos un cuerpo material, porque el tarot nos habla mucho más del viaje de nuestra alma en la tierra.
y te dice, a pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Si estáis separados en otros países, si tenéis una relación a distancia, si hace muchísimo tiempo que no ves a esta persona y pueden ser años, vais a tener una unión feliz. La carta del mundo con Capricornio, estoy hablando de Saturno en esta carta, del 3-3, y vuelvo a repetir tiempo divino, porque algo se está acercando con muchos cambios para vosotros. Te estoy mirando, es lo que quiere deciros vuestra persona, Capricornio en el mundo. Sacaré el tarot para saber qué más, amigos míos, nos quiere decir. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? Y a sacar una carta, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro? Siento con la energía que hay en las cartas, amigos, que vuestra persona tiene muchas ganas de hacer una declaración de amor. Venir con flores. Y desde muy lejos en algunos casos con la carta del mundo. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Y estas 2 cartas han saltado, magníficas cartas, porque tengo un 6 de espadas, hay viajes entre vosotros dos, la rueda de la fortuna gira para vosotros en este mundo para ver un reencuentro. Amigos, la reina de bastos está en la base de la baraja, maravillosa, porque es Aries, y mirad todo lo que nos viene a decir. Voy a dejar estas cartas aquí. Reina de bastos, tengo este 6 de espadas, Acuario, que yo amo tanto. Una reina con mucha intuición, inspiración y sensualidad, que está abierta para su rey, para su caballero de copas, para tener este encuentro. Y es así como te ve tu persona, exuberante, radiante. Llamas la atención, Tauro, por todos los sitios por los que pasas. Y estás acompañado de una serpiente que representa, como en la carta de la muerte, el renacimiento y la sabiduría. Y no vas a estar solo en este nuevo viaje que hagas con tu persona. Te veo así, cariño mío, con una estrella y con una luna que tú llevas en tu mano. Y puedo comunicarme contigo. Haced caso de vuestra intuición. Y tengo un castillo preparado para ti con un precioso arco iris en las estrellas, y nuestros corazones y nuestros cerebros están juntos porque estoy hablándote durante la noche en las estrellas y también durante el día. He construido para ti desde mi corazón y mis garras, mi fortaleza y tu poder, que eres la fuerza, nuestro castillo y nuestro hogar juntos, y deseo que regreses a mí porque solo tú puedes hacer que yo pierda el equilibrio. Reina de bastos, aprovechad vuestra creatividad y todo lo que tengáis a vuestro alrededor. Un nuevo viaje se inicia con este 6 de espadas, Acuario, Urano. Quiero llegar hasta ti. Puede ser que sea una persona que tenga que atravesar un lago, un río, mares, porque estoy hablando de un viaje que puede ser físico para algunos, en algunos casos va a ser un viaje muy transformador. Voy a llegar con este sol, porque el 6 está en Tiferet. Dejaos acompañar por las personas que van a estar a vuestro alrededor y con esta gran pasión que llega la reina de bastos. Es así como os ve vuestra persona, como su gran emperatriz, con una sensualidad muy marcada. Este nuevo viaje me habla de conquistas y de superar los miedos, esta culpa que ha tenido vuestra persona, vosotros mismos, y todos los errores que se han podido cometer, porque somos humanos, amigos míos. Pero es hora de que creáis en este viaje del 6 de espadas. Vengo para ti con toda la suerte del mundo. Soy la rueda de la fortuna, Sagitario. Júpiter, como ese número 3 que está asociado a Júpiter también. Vengo con nuevos ciclos porque tengo aquí un número 10 y voy a danzar para ti porque soy tu bailarina en el espacio. Tengo aquí todos los elementos de la tierra, amor mío, como un disco, como si fuera el número 0, la del loco. Vamos a comenzar nuestra vida juntos. Ahora sí, voy a girar todo el destino para nosotros. Si esperabais viajes, porque siento en vuestra tirada que algunos de vosotros vais a estar separados por distancias, o puede ser que estéis en el mismo país, en distintas localidades, otros en países diferentes, y esta persona se va a acercar hacia ti, y aquí están consolidadas las estrellas como ese número 3, porque aquí sí están presentes los guías espirituales y el destino a vuestro favor. Existen, amigos,
objetivos, confiad en vuestros sueños, la intuición de la reina de bastos que sostiene su gran basto, que está hablándome de un don divino, lo que estéis percibiendo y recibiendo, sintiendo, porque no son ilusiones, los números nos marcan un significado y un camino que debéis seguir. La rueda de la fortuna, Sagitario de nuevo, creo que voy a poner aquí Sagitario, tengo Acuario con estos nuevos comienzos y a Aries, reina de bastos. Muy fogosa vuestra persona también. Voy a sacar esta baraja para saber algo más que le depara a Tauro en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Tauro, y sacaré una carta. Tauro, veamos, Tauro en el amor. Tauro, ¿qué carta es para vosotros? Y tengo aquí esta, amigos míos, porque vais a recibir un mensaje, comunicación de esta persona, amigos míos, y mirad cuántas cartas hay. Base de la baraja, yo pienso en ti. Puede ser un hombre el que esté a vuestro alrededor. Vais a hacer meditaciones, amigos, porque esta es una carta de consejos y vuestros chakras se van a alinear. Hay fuerzas en nuestro interior, desde nuestro pecho, nuestras piernas, nuestro estómago, nuestro corazón, nuestra garganta, vuestro tercer ojo, y vais a abrirlos. Haciendo meditaciones podéis encontrar alguna que está en YouTube o vosotros mismos, y alinearos para recibir incluso más mensajes del universo. Tengo aquí un hombre que podéis ser vosotros que estéis escuchando esta lectura o que sea vuestra contraparte. Aquí está el divino masculino. Yo pienso en ti. De entre tantas cartas, amigos míos, ¿veis? Tauro, es lo que os digo, estoy utilizando barajas diferentes. Mirad lo que sucede. En esta baraja creo que solamente hay una que tenga rosas, que son rosas. ¿Alguno de vosotros tiene algún jarrón en su casa, rosas, o haya comprado, o tu persona te las haya regalado? Porque dice, yo pienso en ti y tengo sentimientos muy tiernos, como este caballero de copas. Quiero llegar cargado de muchas flores, pueden ser bombones, regalos, pero quiero expresarte tanto lo que te amo y que estás dentro de mi corazón. De nuevo en un círculo, porque es una persona que quiere recomenzar contigo. Muy hermosa, amigos míos. Y mensaje recibido. ¿Alguno habrá escrito a esta persona alguna vez? ¿O no habéis obtenido todavía la respuesta que estabais esperando? Aquí hay mensaje recibido. No estoy hablando de un mensaje enviado que también está en esta baraja, sino de recibirlo. Y estoy hablando de una declaración de amor, como ese caballero de copas, este tiempo divino. Os está viendo todo el tiempo como su emperatriz divina femenina, como su contraparte, como la carta de los enamorados. Tú eres para mí, y voy a decirte a través de un email, como está diciéndome esta carta, un WhatsApp, algo escrito, lo mucho que te echo de menos y que te quiero. Pues bien, Tauro, espero que os guste la lectura. Hasta aquí he llegado, y que me digáis en comentarios cuál es vuestra historia, en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, os quiero mucho, gracias de todo corazón por cada like, suscripción, activar la campanita. Voy a estar regularmente grabando las tiradas, y voy a hacer, antes de que termine el año, unas lecturas especiales para saber lo que va a acontecer en este 2023 en el amor y también en el mundo material, porque como veis las cartas también me hablan de sueños más físicos. Gracias de nuevo, dejadme comentarios si estáis viendo este 3-3, algún número en particular, algún sueño que habéis vivido con esta persona, si tenéis una relación a distancia, está cerca o ya hace tiempo que la conocéis. Os responderé, sabéis que lo hago siempre que puedo, y os aconsejaré, y os diré qué significan los números o los sueños. Gracias, Tauro, os quiero de verdad. Y quiero que paséis unas felices fiestas. Nos queda mucho para compartir antes de que llegue el 2023. Pues nos vemos en la siguiente lectura, y muchos besos de corazón a todos. Activad la campanita, poned un like y dejadme este comentario. Gracias a todos.